Ya está nuestro siguiente invitado, Flor. Correcto. Pensaba que no lo íbamos a ver ahora que ya lo pasaron a otra caja de bateo. El recién estrenado señor ministro de Gobierno, don Roger Tejada. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, profesor Cabrera. Está robotizado. Flor, qué gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Ya no Listo para ir sirviendo en la nueva caja de bateo, profesor Cabrera. No se ha terminado de sentar en la silla y he visto ahí en las redes que no ha parado de reunirse con los distintos sectores afines al ministerio. Sí, efectivamente, logramos, profesor Cabrera, hemos logrado en estos 3 días, primero reunión con los gobernadores del país, luego de allí una reunión con los alcaldes, representantes y gobernador del área fronteriza de Membrí, por la situación, obviamente, que ocurre allá migratoria, sobre todo con los responsables, con las autoridades, y también el día de ayer con todos los caciques y con la cacique general. Para nosotros fue importante en estos 3 días cumplir con estas 3 reuniones, sobre todo para presentarnos. Ya con ellos varios teníamos programas desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo el de inserción a personas vulnerables, que estaba dirigido para las mujeres, para los jóvenes, pero también para la comarca. Y esto es lo que hemos estado desarrollando 3 días, 2 actividades que estaban por lanzarse, pendientes por parte de la ministra Tehuaney, profesor Flor, que era los 50 años de la Constitución de la República, y el día de ayer, donde se lanzó el plan que fue importante, el plan de empoderamiento para las mujeres indígenas. Es lo que hemos estado realizando y ejecutando en estos días, y para hoy nos corresponde una actividad importante con el sistema penitenciario, que también es parte de las nuevas tareas que tenemos ahora como responsabilidad constitucional, y también obviamente en horas de la tarde ya viendo algunos aspectos de modernización y transformación de la propia institución. Eso es lo interesante, Ministro, porque hemos estado desplegando. Un tema que a mí me llamó la atención, fíjese lo que le voy a decir. Durante la administración de la ministra Romero, en la gestión del presidente Varela, y luego con la ministra Yanaina Tehuaney, quien en una ocasión me invitó a su despacho y pasamos revista una serie de temas, y en el listado de temas de los cuales ella me quería conversar, uno era en continuación a lo que había iniciado la ministra Romero con el tema de las cárceles. Todos los panameños sabemos que las cárceles no son precisamente centros de resocialización, pero que resolver ese problema toma tiempo. En los 3 días creo que llevan el cargo, ¿ya ha podido conocer algo del proyecto de las cárceles? Sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad el pasado viernes de reunirnos con el director del sistema penitenciario, licenciado Euclides Castillo, para conocer de alguna manera un escenario no tan profundo, sin embargo un escenario del sistema penitenciario, sobre todo la población penitenciaria, las condiciones, las situaciones que emergen dentro del mismo sistema, los programas de resocialización que fueron muy interesantes, que planteó la ministra Tehuaney dentro de su gestión, que ha sembrado una semilla en cuanto a temas de resocialización. Nos corresponde ahora concretizar varios programas que la ministra dejó planificados, diseñados, pero también nos preocupa mucho, obviamente, el Estado, no solamente en la infraestructura de las cárceles, sino lo que usted bien ha dicho, el tema de resocialización. En algunos casos no existe dentro de los centros las condiciones para esa resocialización, es decir, como existen en algunos otros países, algunos talleres, propiamente instalaciones dedicadas o diseñadas para eso, para que entonces las instituciones que puedan tener algún grado de relación con el ministerio o con las tareas de resocialización puedan llegar ahí y puedan desplegar sus acciones para buscar lo que se necesita, que ese periodo de libertad pues
salga con una nueva actitud, una nueva visión. Y obviamente esto influye con su familia, con la comunidad, influye sobre el país. Hemos estado viendo, esta semana tenemos nuevamente una reunión importantísima para ver unos aspectos y nos corresponde ya en los próximos días hacer nuestra primera visita, profesor y Flor, a uno de los centros. Ya conocíamos varios de ellos, pero vamos a ir ahora como ministro de Gobierno en propiedad a hacer una de las visitas, y uno de los primeros aspectos a identificar son los de resolución, que es lo que obviamente nos interesa. Ministro, aunque no, en el pasado sí era parte del Ministerio de Gobierno, ya no, ahora pasó al Ministerio de Seguridad. Y la ministra de Gobierno, hasta la semana pasada, ahora pasa a ser canciller. Hay un tema del cual estamos hablando poco, pero que lo tenemos aquí en la cara, el tema de los migrantes. Usted ahora es miembro de pleno, con derecho a voz y voto en el gabinete. Antes lo era con derecho a voz, probablemente como viceministro. Pero, ¿qué debiéramos esperar? Ahora se ha cerrado la frontera en los Estados Unidos. Me decían ayer que varios países de Centroamérica también la están cerrando para estos migrantes. ¿Cuál va a ser la actitud de Panamá? Reitero, sé que migración no está bajo el Ministerio de Gobierno, pero me da la impresión que el gobierno como un todo va a tener que asumir un planteamiento como el que hizo la exministra en Perú. Moines. La ministra Moines en Perú, en la reunión de la OEA. ¿Sabe ya de algo de esto? Sí, profesor, mire, el día sábado, el día viernes recibimos, como le mencioné, jueves y viernes, autoridades del área de fronteriza para conocer lo que la comunidad y lo que se ha estado viviendo. Por supuesto que existe, inmediatamente le confirmo que existe una población de, sobre todo venezolanos, ecuatorianos y haitianos, que no se había visto anteriormente. Los números que se registran allí de personas en este momento son números que sobrepasan aproximadamente entre 3.000 a 4.000 personas, cosa que no se había dado antes. Ello llevó a que nosotros alertáramos el día sábado. Inmediatamente el ministro de Seguridad, como bien usted ha señalado, que ahora es competencia del ministro de Seguridad y de Migración, él se traslada hacia el área de Darién. Ustedes pueden verlo, obviamente se le dio cobertura en diversos medios y en las redes sociales del Ministerio de Seguridad y Servicio Nacional de Migración para poder visualizar la situación en el área y de ahí entonces analizar y evaluar lo que está ocurriendo con un plan. Y ese plan obviamente lo vamos a conocer y va a ser objeto de una posición por parte del gobierno nacional muy pronta y rápida frente a lo que estamos viendo. Pero yo quiero aprovechar su pregunta, profesor Edwin, para darle a conocer que el día sábado, una vez se entrevistan a los venezolanos, a los nacionales de Ecuador y de Haití, los mismos señalan que van a regresar. El 80%, 85% son de nacionalidad venezolana, que van a regresar a Venezuela producto de la decisión de los Estados Unidos y de México. Van a regresar, de hecho estaban regresando por la espesa selva del Darién, por el tapón, regresando a la travesía por la cual fueron objeto de llegar hasta Panamá. Y eso es lo que en este momento se maneja. ¿Qué quiere decir? Algunos de ellos van hacia el norte y van a continuar su travesía, y otros van a regresar hacia Venezuela. No van a quedarse y no van a permanecer en Panamá. Sin embargo, hemos activado los mecanismos tanto de Senan, pero sobre todo Senafrón, que está permanentemente en el área con migración, y hemos activado el equipo de refugiados del Ministerio de Gobierno, que sí es competente por parte del Ministerio de Gobierno para atender el tema, en el sentido de que existan algunos refugiados, algunas solicitudes que normalmente se dan bajo estas situaciones. La consulta es, ministro, y reforzando lo que dice el profesor con respecto a quién tiene la competencia dentro de esta problemática, porque es una problemática, pues, ¿qué pasa con el actuar frente a las bandas criminales? Es que las bandas criminales se desplazan en Colombia y en Panamá
al libre tránsito. No pasa absolutamente nada. Y hay videos, y hay fotografías, y hay reportajes, y uno ve a los coyotes y no pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde está el plan de acción, ministro, para frenar a este tipo de bandas criminales? Sí, debo decirte que, por supuesto, hay algunos videos. De hecho, nos llegaron unos videos el fin de semana que incluso se señalaban que era de Panamá. Sí, sí, obviamente no podemos dejar de reconocer que hay una situación, hay un problema. Como usted bien menciona, no puedo desconocerla. Pero, por ejemplo, algunas situaciones se dan paralelamente, donde vimos algunos videos que parecía ese fuese Panamá y era el área del Valle del Cauca, también en la región andina. Eso es muy cerca de la frontera, aproximadamente a 5 horas, 4 horas de la frontera, en el área de Colombia. Y allí, en esa área, pues obviamente operan y se dan algunas situaciones. Sin embargo, debemos reconocer que la situación en la frontera hace 10, 20 años era muy crítica. Incluso era incomparable a la situación que vivimos hoy, una inseguridad, incluso en los pueblos, dentro del área Chocó, sobre todo dentro del área de Zambú y Sébaco, hay una inestabilidad políticas en cuanto a seguridad. Vamos a visitar el área, sin embargo, eso ha cambiado en cuanto a la percepción de los pobladores, porque esa área ha sido fielmente protegida por el Senafrón, y ello lo hemos conversado con el comandante y amigo Oriel Ortega, que ha hecho un trabajo impresionante en el área fronteriza con el equipo de Senafrón. Pero sí hay que seguir reforzando porque la situación no es fácil. Obviamente los coyotes y algunos crimen organizados que se mueven en el área entre Colombia y Panamá han aprovechado esta coyuntura para poder moverse. Sin embargo, esto es analizado por el equipo de seguridad y está siendo analizado por el equipo de seguridad por parte del Ministerio de Gobierno en contacto con los representantes, con los gobiernos locales y los caciques. Como mencioné al profesor Cabrera, ayer nos reunimos con los caciques para recibir información importante del área. Fíjese bien, ministro, le cambió drásticamente el tema para hablar de una situación que en los últimos meses, incluso semanas, he escuchado de mi parte y ayer lo mencionábamos con el profesor Cabrera. Y tiene que ver con la situación de los bomberos. La cantidad de permisos atrasados por falta de personal, por ineficacia, por la excusa que sea. Ministro, usted toma la cartera con una problemática a nivel comercial de que hay gente que está pagando alquiler ya y no hay permiso de bomberos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los bomberos? ¿Es un tema de ineficacia o es un tema de falta personal? Mira, yo creo que es importante y por eso hablaba cuando hablábamos de algunos puntos de balance, de evaluación para nuestra gestión, el tema de modernización y transformación. De hecho, nosotros en el Ministerio de Trabajo pudimos, al momento de la crisis del COVID-19, al momento de que existía de alguna manera la imposibilidad de transitar, de movilizarse, que habían medidas de cuarentena, de toques de queda, nosotros tuvimos que establecer trámites en línea con un equipo de respuesta a esos trámites en línea. Es decir, tuvimos que modernizar los trámites que eran manuales a que fuese todo vía electrónica, vía digital, y funcionó. Tanto así que recibíamos 18,000 solicitudes al mes frente al tema de la suspensión de los contratos que Flor y el profesor Cabrera recuerdan perfectamente, y gracias a ellos pudimos difundir cómo íbamos avanzando con estos procesos y pudimos nosotros trabajar algo bien difícil y complejo de una manera amigable. Yo creo que, y eso lo transmití al equipo el día de ayer, al comandante Solís de los bomberos, también al director de tecnología y modernización de nuestro ministerio, que íbamos a transformar todos estos trámites y esta permisología que de alguna manera u otra sí tiene que ver con personal, también con las burocracias manuales propiamente del sistema o de la administración de la cosa pública. Sin embargo, nos toca modernizar. Nosotros creemos que la digitalización y parte es lo que ha promovido y promulgado el presidente Cortizo, de digitalizar las instituciones con un nuevo ADN, como lo ha hecho el licenciado, el ingeniero Luis Oliva, a través de muchas de las plataformas digitales, y con él vamos a trabajar la modernización
de estos permisos, que no solamente es modernizar, sino acompañado de un equipo que pueda dar una respuesta efectiva a esto. En el caso particular, ministro Buena, de Bomberos, ¿ustedes han verificado que realmente es un tema de falta de personal? Porque los problemas de los bomberos, o sea, son grandes, como se lo planteaba Gonzalo, el tema de los permisos de las edificaciones, el tema de la hermeticidad. Hay edificios que tienen ya pasado el año y que no han podido resolver el tema de la hermeticidad. Sí, tiene que ver también, Flor, con un tema de personal, y no solamente el tema de personal, sino también, obviamente, puede ser la mora que existe. Sin embargo, nos toca resolverla. Esos problemas están allí, y es cierto, o sea, la observación que usted plantea es en cuanto al diagnóstico, pero esto no viene de hace 2 años. Y es importante, esto es un problema que ya viene de arrastre, pero nos toca resolver y atender, y vamos a establecer las acciones necesarias para ministro, poder resolverlo. ministro, yo sí creo que es importante esa pregunta que hizo Gonzalo, porque probablemente dentro de unos días, y le corresponde a usted por el cargo, el tema de los bomberos sí tiene que ver con el Ministerio de Gobierno. Y en estos días veremos probablemente, porque ya viene noviembre, sobre todo el 28 de noviembre, y probablemente veremos que le entregarán el uniforme que corresponde al ministro de Gobierno como responsable directo ante el Ejecutivo de los bomberos. Y que por cierto es un evento muy simpático, muy bonito, como ellos prestigian al ministro de Gobierno de turno y reconocen pues que es a través del Ministerio de Gobierno la coordinación. Dicho eso, y todo ese espectáculo que los bomberos nos hacen en noviembre, sí hay un problema, y lo conversamos ayer, ministro, con 2 ingenieros, y hoy vamos a continuar. Ahora, después de las 8, continuamos aquí en La Espía con el tema de los edificios seguros, en donde los bomberos juegan un papel no en el tema de apagar fuego, sino en el tema de lo que usted mismo acaba de decir, la tramitología, que esto hay que modernizarlo porque penosamente, y acuérdense que el país nuestro sigue siendo un país pequeño, los cuentos que uno oye en la calle no dicen bien, sobre todo por el tiempo que demoran estos trámites. Ya hay, ministro, ya hay edificios que yo lo sé, que los condóminos dijeron, hagamos nuestra prueba y no le avisemos a los bomberos. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, ellos y ustedes en el Ministerio de Gobierno y el Ejecutivo tienen que ver cómo se resuelve este problema para que no haya, sobre todo, malos pensamientos, ministro. Efectivamente, ahí nos toca el día de mañana. Me reuniré con parte de las autoridades del servicio, obviamente con el comandante Solís y con todo su equipo, para poder recibir mayor información. Nos hemos estado reuniendo en estos 3 días, hemos podido conversar vía telefónica con el director del cuerpo de bomberos, pero ahora obviamente tener ya toda la información, y esta semana la vamos a recibir para poder entonces hacer una evaluación como debe ser, una evaluación exhaustiva del funcionamiento del sistema, no solamente de la situación de la capacidad en cuanto a capital humano, sino también a los trámites, sino también a las herramientas, a los utensilios, a los uniformes. O sea, hay que ver alguna cantidad de cosas importantes que la ministra Tehuaney viene o venía revisando, de alguna manera dando respuesta, y a nosotros nos corresponde también continuar mirando hacia allá y tratando y viendo y buscando resultados y respuestas para cada uno de estos temas. Por supuesto que hay que meterle la mano a esta institución. Estaremos pendientes de esa gestión, ministro, que creo que es importante, no por el buen nombre del ministro Tejada y por el buen nombre del cuerpo de bomberos, que cada uno se hace su propio nombre, sino por la gestión, que es importante, que los bomberos tienen que resolver ante la sociedad, y de eso se trata. Óigame, como ministro de Gobierno, ¿va a continuar en la mesa del diálogo? Efectivamente, profesor Cabrera, vamos a continuar. Estamos allí listos para esta fase 2. Estamos en comunicación en estos momentos con las alianzas, con el bastión de lucha,
hemos estado conversando también con el facilitador para, obviamente, pendiente a este inicio el 28 de octubre de la fase 2, que ha sido reprogramado por el tema de facilitación y por la falta del sector productivo que debe estar en esa fase 2. No puede ser una fase 2 sin una de las patas en la mesa, que debe estar completa para un diálogo efectivo. Y también debo decirle, profesor y Flor, de que para esta transición entre la fase 1 y fase 2 se ha realizado una cantidad de reuniones importantes en seguimiento entre la fase 1 y fase 2, seguimiento en el MEDUCA, seguimiento en el IMA, seguimiento en la IG, seguimiento en la CODECO, en el IMA, en el MIDA, como parte de los compromisos de la fase 1. Bueno, 8 puntos. Ministro, muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias y saludos, bendiciones, profesor, y a todo el equipo. Gracias. 8 en punto, Flor. Vamos rápidamente con el minuto informativo con Pablo Alvarado para